Un dueño de restaurante racista llamado Harold echa a Marcus y Olivia Daniels, una pareja negra, cuando vienen a celebrar su 10º aniversario. Pero cuando Harold descubre quiénes son realmente, es demasiado tarde para arreglar las cosas. ¿Qué hace que Harold enfrente la verdad sobre sus acciones? Antes de entrar en la historia, comenta abajo desde donde nos estás viendo hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. Harold Thompson estaba de pie cerca de la entrada de su restaurante, observando a la multitud de la noche con el mismo ojo crítico que había perfeccionado a lo largo de los años. El restaurante, la Maison Elegante, era más que un establecimiento de alta cocina. Era un símbolo del éxito de Harold. Ubicado en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, la Maison Elegante era conocido por su exquisita cocina francesa, su servicio impecable y una atmósfera que susurraba lujo. Harold había construido la reputación del restaurante desde cero y ahora era el lugar de referencia para la élite de la ciudad. Abogados, políticos, celebridades y magnates de negocios pasaban por sus puertas, atraídos por la promesa de privacidad y una experiencia gastronómica inigualable. Para Harold, mantener la imagen del restaurante era primordial. Cada detalle importaba, desde los manteles blancos impecables hasta los centros de mesa florales perfectamente dispuestos en cada mesa. El suave resplandor de los candelabros de cristal bañaba la sala con una luz cálida, mientras el tenue sonido de la música clásica sonaba de fondo, añadiendo a la ambientación. El restaurante estaba diseñado para exudar elegancia, y Harold se enorgullecía de asegurarse de que solo un cierto tipo de clientela cruzara sus puertas. Harold era un hombre de distinción. En sus primeros 60 años, con el cabello plateado peinado hacia atrás y un traje impecablemente cortado, se movía con un aire de autoridad. Sus rasgos eran afilados, su postura impecable y su comportamiento siempre calmado y controlado. Su riqueza era evidente no solo en su apariencia, sino en la forma en que se conducía. Estaba orgulloso de lo que había logrado, y creía que la exclusividad de su restaurante era un reflejo de su éxito. Sin embargo, debajo de ese exterior pulido se encontraba un hombre que tenía ciertas creencias sobre quién pertenecía a su establecimiento y quién no. Aunque Harold se cuidaba de no mostrar racismo de manera abierta, aquellos que lo conocían bien eran conscientes de sus prejuicios. Se enorgullecía de poder hacer juicios sutiles sobre las personas, a menudo basados en su apariencia, origen o comportamiento. Para él, el La Maison Elegante era un santuario para personas de clase y estaba decidido a mantenerlo así. Esto significaba que ciertos individuos a quienes él consideraba no aptos para su establecimiento eran desalentados de manera silenciosa pero deliberada a no volver. Esa noche, mientras Harold estaba en la entrada, notó a una pareja que se acercaba al restaurante. Estaban impecablemente vestidos, el hombre en un traje negro a medida y la mujer en un impresionante vestido rojo que fluía elegantemente mientras caminaba. Sus atuendos eran de buen gusto, sofisticados y completamente apropiados para el restaurante, pero la mirada de Harold se estrechó a medida que se acercaban. La pareja, Marcus y Olivia Daniels, era negra. Por un momento, la sonrisa de Harold vaciló. Fue una reacción sutil, una que hubiera pasado desapercibida para la mayoría, pero para aquellos que lo conocían, era una señal evidente de su desaprobación. Marcus Daniels era un hombre alto y bien construido con una confianza serena en su andar. Su piel era del color de la rica caoba y su cabello corto estaba cuidadosamente arreglado. A su lado, Olivia caminaba con gracia y elegancia. Sus rizos oscuros enmarcaban su rostro de manera hermosa y sus ojos brillaban con calidez e inteligencia. Eran una pareja llamativa, un retrato de elegancia y éxito. Pero para Harold, su raza eclipsaba todo lo demás. Inmediatamente se cuestionó si pertenecían a su restaurante, si encajarían en la imagen que había cultivado con tanto cuidado a lo largo de los años. Cuando Marcus y Olivia llegaron a la entrada, Harold forzó una sonrisa y los saludó con su cortesía pulida de siempre. «Buenas noches», dijo, con un tono suave y ensayado. «¿Tienen una reserva con nosotros esta noche?» «Sí, la tenemos», respondió Marcus, devolviendo la sonrisa. «Aquí está la traducción al español. Está bajo el nombre de Daniels». Harold asintió, pero internamente ya estaba haciendo juicios.
No podía evitar preguntarse si su reserva había sido un error o si de alguna manera habían logrado escabullirse en su sistema de reservas cuidadosamente controlado. Miró a su maitre d', que estaba a unos pasos detrás de él, y le hizo un gesto apenas perceptible. El maitre d' rápidamente revisó la lista de reservas y luego miró de nuevo a Harold con una expresión sutil que confirmaba que la reserva era, de hecho, legítima. «Ah, sí, señor Daniels», dijo Harold, con una voz que no traicionaba ninguno de sus pensamientos. «Escriba así, por favor». Mientras conducía a Marcus y Olivia a través del restaurante, Harold no pudo evitar notar las miradas de algunos de los otros comensales. Eran los clientes habituales, ricos, predominantemente blancos y acostumbrados a una cierta atmósfera. Algunos comensales levantaron las cejas, mientras que otros intercambiaron miradas que transmitían un entendimiento compartido. Harold sabía lo que estaban pensando porque él también lo estaba pensando. ¿Qué hacían Marcus y Olivia aquí? La presencia de la pareja perturbaba la imagen no expresada, cuidadosamente curada de exclusividad que Harold había trabajado tanto para mantener. Los condujo a una mesa cerca de la parte de atrás, cerca de las puertas de la cocina y alejada del centro del comedor. Era una mesa que Harold reservaba para los invitados que consideraba menos deseables, aquellos que no encajaban del todo en el molde de lo que él creía que su restaurante representaba. La ubicación era deliberada, una manera sutil de enviar un mensaje. Cuando se acercaron a la mesa, Harold les indicó que se sentaran. «Aquí estamos», dijo, con un tono tan educado como siempre. «Espero que disfruten su velada con nosotros». Marcus y Olivia intercambiaron una mirada rápida pero no dijeron nada. Se sentaron, con Marcus sacando una silla para Olivia antes de sentarse él mismo. Harold se quedó unos momentos más, estudiándolos con un ojo crítico. Notó su actitud serena, la manera en que se comportaban con dignidad y gracia. Pero en lugar de apreciar su elegancia, Harold solo veía lo que quería ver. Dos personas que, en su mente, no pertenecían a su restaurante. «Gracias», dijo Olivia, con una voz suave pero firme. «Estamos deseando que llegue». Harold asintió de manera cortante y se alejó, pero su mente seguía ocupada con pensamientos sobre la pareja. No podía sacudirse la sensación de inquietud que su presencia había despertado en él. No era solo que fueran negros. Era que se comportaban con una confianza que desafiaba sus nociones preconcebidas. Estaba acostumbrado a que la gente se sintiera intimidada por la exclusividad de su restaurante, pero Marcus y Olivia parecían completamente cómodos, como si pertenecieran allí tanto como cualquier otra persona. De vuelta en la entrada, Harold apartó al maitre d' y susurró: «Vigílalos. Asegúrate de que todo se maneje adecuadamente». El maitre d' asintió en señal de comprensión. «Por supuesto, señor Thompson». Harold volvió a su puesto, con sus pensamientos aún centrados en Marcus y Olivia. No le gustaba sentirse perturbado por ellos, pero no podía negarlo. Algo acerca de la pareja lo inquietaba, y esa inquietud solo alimentaba su determinación de mantener el control sobre la situación. A medida que avanzaba la noche, Harold seguía mirando en su dirección, buscando cualquier señal que justificara su malestar. Pero Marcus y Olivia eran todo menos descompuestos. Hablaban en voz baja entre ellos, de vez en cuando mirando el menú, aparentemente ajenos al escrutinio al que estaban sometidos. Para Marcus y Olivia, esta cena debía ser una ocasión especial. Era su 10º aniversario de bodas, un hito que habían estado esperando celebrar. Habían elegido la Maison elegante no solo por su reputación, sino porque creían que su arduo trabajo y éxito merecían ser reconocidos en un lugar como ese. Habían oído hablar de la exclusividad del restaurante e incluso lo habían visto en revistas de alta gama. Para ellos, representaba una recompensa por sus logros, un lugar donde podían relajarse y disfrutar de la compañía del otro sin las presiones de la vida diaria. Pero desde el momento en que cruzaron la puerta, sintieron la tensión en el aire. Notaron cómo la sonrisa de Harold no llegaba a sus ojos, cómo los guió a una mesa que parecía curiosamente fuera de lugar en un entorno tan refinado. No eran ajenos al racismo sutil. Lo habían encontrado antes, en diferentes formas y lugares. Aún así,
Habían esperado que esta noche fuera diferente, que simplemente pudieran disfrutar de su velada sin ninguna de las complicaciones que a menudo acompañaban a ser negro en espacios dominados por clientes blancos. Mientras se sentaban a la mesa, Olivia extendió la mano para tomarla de Marcus. «Es un restaurante hermoso», dijo en voz baja, mientras sus ojos recorrían la sala. Marcus asintió, aunque podía sentir lo que Olivia no estaba diciendo. «Lo es», respondió, apretando suavemente su mano. «Vamos a disfrutarlo al máximo». Ambos sabían lo que estaba sucediendo, pero se negaban a dejar que eso arruinara su noche. Habían aprendido hace mucho tiempo cómo manejar situaciones como esa. Cómo superar las microagresiones y los desaires que parecían seguirlos a donde quiera que fueran. Esta noche se suponía que era sobre ellos. Sobre celebrar su amor y la vida que habían construido juntos. No dejarían que la mentalidad cerrada de Harold les arrebatara eso. A medida que avanzaba la noche, la desaprobación de Harold se volvía más palpable. Se encontraba mirando a Marcus y Olivia más a menudo de lo que debería, como si estuviera esperando que hicieran algo que confirmara sus prejuicios. Pero no le dieron nada. Eran el epítome de la clase y la gracia, tratando al personal con respeto y comportándose de manera impecable. Su mera presencia parecía desafiar todo lo que Harold creía sobre quienes debían o no estar en su restaurante. A pesar de su comportamiento tranquilo, Marcus y Olivia eran muy conscientes de la corriente subyacente de hostilidad dirigida hacia ellos. Notaron cómo el personal de servicio parecía dudar en acercarse a su mesa, como otros comensales ocasionalmente les echaban un vistazo antes de desviar rápidamente la mirada. Era como si los estuvieran observando, juzgando. Cada movimiento que hacían era examinado en busca de alguna falta imaginaria. Pero en lugar de reaccionar, se mantenían serenos, decididos a no darle a nadie la satisfacción de verlos incómodos. Mientras tanto, Harold continuaba luchando con sus propios pensamientos contradictorios. Por un lado, se enorgullecía de mantener una apariencia de profesionalismo y cortesía, sin mostrar abiertamente sus prejuicios. Pero, por otro lado, no podía evitar sentir que Marcus y Olivia de alguna manera desafiaban su autoridad simplemente al estar allí. Los resentía por perturbar la imagen cuidadosamente cultivada de su restaurante, por atreverse a actuar como si pertenecieran a un lugar que, en su mente, estaba reservado para personas de una clase diferente. Su clase. La velada en la Maison elegante estaba en pleno apogeo. Los comensales conversaban en voz baja sobre mesas con velas, saboreando finos vinos y exquisitos platos preparados con el mayor esmero. El tintineo de la cubertería sobre la porcelana y el murmullo de las conversaciones llenaban el aire, creando una atmósfera de tranquilidad refinada. Para Harold Townsend, todo estaba como debía ser. Todo, excepto la presencia de Marcus y Olivia Daniels. La pareja llevaba un rato sentada, esperando pacientemente a que llegara su comida. Marcus y Olivia habían hecho todo según las reglas. Habían hecho una reserva con bastante anticipación, llegaron a tiempo y se comportaron con la máxima cortesía. Sin embargo, la irritación de Harold hervía justo debajo de la superficie. No podía sacudirse la sensación de que no pertenecían allí, de que su presencia alteraba la atmósfera cuidadosamente elaborada de su establecimiento. Él estaba decidido a encontrar la manera de reafirmar su control, de recordarles que este era su restaurante. El primer movimiento de Harold fue sutil, pero deliberado. Instruyó al personal de servicio a retrasar la comida de Marcus y Olivia mientras las otras mesas recibían sus pedidos puntualmente. Los aperitivos de la pareja llegaron visiblemente tarde. Marcus y Olivia se intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada, eligiendo en su lugar beber su agua y mantener una conversación tranquila. Habían notado la demora, pero se negaban a dejar que eso arruinara su noche. A medida que pasaban los minutos, la frustración de Harold crecía. Esperaba que el retraso incomodara a Marcus y Olivia, quizás incluso provocándolos a quejarse. Pero ellos permanecieron tranquilos, sin inmutarse por la evidente falta de atención. Esa compostura solo irritaba aún más a Harold. Sentía como si lo estuvieran burlando con su calma, desafiando silenciosamente las reglas no escritas de su restaurante.
Después de lo que pareció una eternidad, un camarero finalmente se acercó a su mesa con los aperitivos. El joven parecía nervioso al colocar los platos, consciente de la tensión en el aire. Harold había dejado claro a su personal que Marcus y Olivia no debían recibir el mismo nivel de servicio que los otros comensales, y el camarero había seguido sus instrucciones al pie de la letra. «Disculpen la demora», murmuró el camarero, evitando el contacto visual mientras colocaba los platos en la mesa. «No hay problema», respondió Marcus con una sonrisa educada. «Gracias». El camarero asintió rápidamente y se retiró, deseoso de escapar de la incomodidad de la situación. Mientras Marcus y Olivia comenzaban a comer, Harold los observaba desde el otro lado de la sala, su mente trabajando a toda velocidad. Estaban demasiado serenos, demasiado imperturbables. Necesitaba hacer algo más directo, algo que dejara claro que no eran bienvenidos allí. Acercándose a su maitre, Harold susurró: «Quiero que revise su reserva de nuevo. Asegúrate de que sea legítima». El maitre dudó por un momento, percibiendo la hostilidad subyacente en la solicitud de Harold, pero sabía que era mejor no cuestionar a su jefe. «Por supuesto, señor Thompson», respondió, inclinándose levemente antes de apresurarse a cumplir la orden. Unos minutos más tarde, el maitre regresó confirmando que la reserva era, de hecho, válida. Harold sintió un impulso de ira. Había estado esperando una excusa, cualquier excusa, para enfrentar a la pareja directamente, pero con la reserva confirmada, no podía simplemente echarlo sin arriesgarse a armar un escándalo. Aún así, Harold no era de los que se rendían. Decidido a afirmar su autoridad, Harold decidió acercarse a la pareja él mismo. Se enderezó la chaqueta del traje, puso su sonrisa más ensayada y se dirigió a su mesa. Marcus y Olivia levantaron la mirada cuando él llegó, sus expresiones educadas pero cautelosas. «Señor Daniels». «Señora Daniels», comenzó Harold, su tono suave pero con un toque de condescendencia. «Confío en que estén disfrutando de su velada hasta ahora». «Lo estamos, gracias», respondió Olivia, su voz calmada y medida. «Bien, bien», dijo Harold, asintiendo lentamente. «Quería asegurarme personalmente de que todo estuviera a su satisfacción. Verán, nos enorgullece brindar una experiencia culinaria excepcional aquí en la Maison Elegante, y no me gustaría que nada estuviera fuera de lugar». Había un sutil filo en las palabras de Harold, una sugerencia de que algo sobre Marcus y Olivia estaba, de hecho, fuera de lugar. La pareja entendió la implicación de inmediato, pero se negaron a morder el anzuelo. «Todo ha estado bien», dijo Marcus, su voz firme. «Agradecemos su preocupación». La sonrisa de Harold se tensó. Podía sentir que no iban a ser intimidados fácilmente, pero no estaba listo para retroceder. «No pude evitar notar», continuó, su tono ahora más agudo, que su reserva parecía haber causado un poco de confusión antes. «Es raro que encontremos tales circunstancias inusuales». Olivia arqueó una ceja. «¿Circunstancias inusuales?». Harold asintió, su sonrisa sin desvanecerse. «Sí, bueno, no solemos recibir reservas hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, huéspedes que son nuevos en nuestro establecimiento». Marcus y Olivia intercambiaron una mirada. Sabían exactamente lo que Harold estaba insinuando, pero no iban a darle la satisfacción de reaccionar. En cambio, Marcus respondió con la misma calma y cortesía que había mantenido toda la noche. «Hicimos la reserva a través del mismo proceso que cualquier otra persona», dijo Marcus. «Estoy seguro de que no fue diferente de cualquier otra reserva que haya recibido». Harold sintió que su irritación crecía. Eran demasiado compuestos, demasiado inquebrantables. Había esperado que reaccionaran, que le dieran una razón para afirmar su autoridad de manera más contundente, pero en cambio, permanecieron tranquilos, negándose a responder a sus provocaciones. Por supuesto», dijo Harold, su voz tensa. «Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Entienden, por supuesto, que aquí tenemos ciertos estándares que mantener». «Lo entendemos», respondió Olivia, su voz fría. «Y apreciamos su atención al detalle. Es por eso que elegimos celebrar nuestro aniversario aquí».
La sonrisa de Harold vaciló. Por una fracción de segundo, mencionaron su aniversario, un detalle que no había sabido antes. Por un breve momento, consideró retroceder, dejar el asunto descansar. Pero su orgullo no se lo permitió. Había decidido que Marcus y Olivia no pertenecían allí, y no iba a permitir que disfrutaran de su velada sin recordarles ese hecho. Bueno, dijo Harold, enderezándose ligeramente. Me alegra escuchar eso. Pero debo decir que me sorprende que eligieran la Maison elegante para una ocasión tan especial. No es el tipo de lugar donde típicamente encontramos a su tipo de clientela. Las palabras quedaron en el aire, pesadas con el peso de su significado. Era la primera vez que Harold hacía referencia directa a su raza y observó sus reacciones de cerca, esperando una grieta en su compostura. Pero Marcus y Olivia no se inmutaron. En cambio, Marcus se recostó ligeramente en su silla, su expresión pensativa. Nuestro tipo de clientela, repitió Marcus, su voz firme. ¿Y qué tipo sería ese, señor Thompson? Harold vaciló por un momento, sintiendo la trampa que le habían tendido. Pero ya estaba demasiado comprometido como para retroceder. Tenía que recuperar el control de la situación, sin importar el costo. Atendemos a un grupo demográfico muy específico aquí, dijo Harold, eligiendo sus palabras con cuidado. Nuestros invitados esperan un cierto ambiente, un cierto nivel de exclusividad. No estoy seguro de que entiendan completamente la naturaleza de nuestro establecimiento. Ahí estaba, el insulto apenas velado que Harold había estado construyendo durante toda la noche. Finalmente había dicho lo que había estado pensando desde el momento en que Marcus y Olivia entraron por la puerta. No pertenecían allí, no a sus ojos, y quería que lo supieran. Por un momento, hubo silencio en la mesa. Marcus y Olivia intercambiaron otra mirada, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Luego, sin apartar la vista de Harold, Marcus habló. Ya veo, dijo Marcus en voz baja. Gracias por aclararlo, señor Thompson. Había algo en el tono de Marcus que hizo que Harold se sintiera incómodo, pero no pudo identificarlo con precisión. Había esperado enojo, quizás incluso indignación, pero en cambio, se encontró con una calma aceptación. Era como si Marcus ya hubiera anticipado esta confrontación y simplemente estuviera esperando que se desarrollara. Olivia se inclinó un poco hacia adelante, su mirada firme. Agradecemos su preocupación, señor Thompson, dijo, su voz firme pero educada. Pero le aseguro que somos plenamente conscientes de la naturaleza de su establecimiento. Es por eso que elegimos cenar aquí. Esperábamos disfrutar de una noche especial juntos. Harold sintió un atisbo de duda. Había algo en la forma en que hablaban, la confianza tranquila que exudaban que lo inquietaba. Pero rápidamente apartó la duda. Él era el dueño de este restaurante y tenía la última palabra sobre quién era bienvenido y quién no. Me temo que debo insistir, dijo Harold, su voz volviéndose más fría. No creo que este sea el lugar adecuado para ustedes. Creo que sería mejor que se fueran. Las palabras salieron antes de que Harold pudiera detenerse. Había cruzado la línea, y lo sabía. Pero ya no había vuelta atrás. Había dejado clara su posición y estaba decidido a mantenerla. Marcus y Olivia se sentaron en silencio por un momento, dejando que las palabras de Harold calaran. Luego, lentamente, Marcus se levantó. Olivia lo siguió, su expresión tranquila pero resuelta. Ambos sabían que podrían haber escalado la situación, pero también sabían que no valía la pena. Este no era el momento ni el lugar para una pelea. Habían sido irrespetados, incluso humillados, pero se negaron a permitir que Harold los viera como algo menos que dignos. Mientras recogían sus pertenencias, Harold sintió una punzada de algo que no pudo identificar con precisión. ¿Era arrepentimiento? ¿Duda? No estaba seguro, pero rápidamente enterró ese sentimiento, recordándose a sí mismo que había hecho lo que tenía que hacer. Había protegido la imagen de su restaurante, asegurado que siguiera siendo un lugar para las personas adecuadas. Pero justo cuando estaban a punto de irse, Marcus se dio la vuelta para enfrentar a Harold.
Había una intensidad tranquila en sus ojos, una fuerza silenciosa que hizo que Harold de repente se sintiera muy pequeño. Gracias por su tiempo, señor Thompson, dijo Marcus, su voz firme. No le molestaremos más. Pero recuerde, la gente siempre le mostrará quiénes son realmente, de una manera u otra. Olivia asintió en acuerdo, su mirada firme. Que tenga una buena noche, agregó, su voz educada pero firme. Con eso, Marcus y Olivia se dieron la vuelta y salieron del restaurante, dejando a Harold allí de pie, con las manos apretadas a los costados. Los otros comensales, que habían estado observando la confrontación con diversos grados de interés, rápidamente volvieron a sus comidas, fingiendo no haber notado lo que acababa de ocurrir. Pero la tensión en la habitación permaneció, una inquietud persistente que colgó en el aire mucho después de que Marcus y Olivia se hubieran ido. Harold volvió a su puesto, su expresión cuidadosamente compuesta. Pero por dentro no podía sacudirse la sensación de que había cometido un error. Una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba que habría consecuencias por lo que había hecho, que esa noche volvería a atormentarlo. Pero Harold ignoró la voz, empujándola junto con los incómodos sentimientos que la acompañaban. Había ganado, había afirmado su autoridad, protegido la integridad de su establecimiento, y eso era lo único que importaba. O eso se decía a sí mismo. Pero en el fondo, en un lugar que rara vez permitía reconocerse, Harold sabía que esto estaba lejos de terminar. Había puesto algo en movimiento, algo que no podía controlar, y aunque aún no se daba cuenta, los eventos de esa noche cambiarían su vida de maneras que nunca habría imaginado. Mientras Marcus y Olivia se alejaban de la Maison elegante, intercambiaron una mirada. No había necesidad de palabras. Ambos sabían lo que el otro estaba pensando. Habían sido humillados. Pero también habían visto algo en Harold que él no había querido revelar. Su debilidad, su miedo, su inseguridad. Y sabían que al final, sería Harold quien pagaría el precio por sus acciones. Tenían un plan, una forma de convertir esta noche de humillación en algo mucho más poderoso. Contaban con los recursos, las conexiones y, lo más importante, la determinación para llevarlo a cabo. Por ahora, sin embargo, se fueron tranquilamente, dejando el pasado atrás mientras avanzaban hacia el futuro, uno que se vería muy diferente para Harold Thompson y la Maison elegante. La batalla apenas había comenzado. Habían pasado unos días desde el incidente en la Maison elegante, y Harold Thompson había puesto casi por completo la desagradable velada fuera de su mente. Se había convencido de que había manejado bien la situación, que había protegido su restaurante de la intrusión de personas que no encajaban en su imagen cuidadosamente curada. Para Harold, Marcus y Olivia Daniels eran una breve y desafortunada interrupción. Nada más. Esperaba que su vida y su negocio continuaran como siempre, sin verse perturbados por los eventos de esa noche. Pero la vida tiene una manera de dar la vuelta a las cosas cuando menos lo esperas. Era una mañana tranquila en el restaurante. El área de comedor, normalmente llena con el suave murmullo de conversaciones y el tintineo de la porcelana fina, estaba vacía y en calma. Harold estaba en su oficina revisando los informes semanales. Su mente estaba enfocada en las minucias habituales de manejar su negocio. Su restaurante era una máquina bien engrasada, y se enorgullecía de supervisar cada detalle, asegurando que nada quedara al azar. Mientras revisaba los papeles en su escritorio, el asistente de Harold llamó a la puerta y entró, sosteniendo un sobre elegante. El asistente, un joven llamado Charles, era típicamente imperturbable, pero hoy había una nota inusual de curiosidad en su voz. Señor Thompson, dijo Charles, entregándole el sobre a Harold. Esto llegó para usted esta mañana. Está marcado como urgente. Harold tomó el sobre, frunciendo ligeramente el ceño mientras lo examinaba. El papel era pesado, con un patrón sutil en relieve que sugería riqueza y sofisticación. La dirección de retorno era de un prestigioso bufete de abogados, uno que Harold reconocía como asociado a clientes de alto perfil y transacciones financieras significativas. Gracias, Charles, dijo Harold, despidiendo al asistente con un gesto de la mano. Una vez que estuvo solo, abrió cuidadosamente el sobre, intrigado por su contenido.
Dentro había una carta impresa en un papel de alta calidad con el membrete del bufete de abogados en la parte superior. El texto era formal y directo. Estimado señor Thompson, le escribimos en nombre de un cliente que ha expresado un interés significativo en adquirir su cadena de restaurantes. Nuestro cliente, un prominente inversor con una cartera sustancial en la industria de la hospitalidad, está preparado para hacer una oferta que creemos encontrará más que satisfactoria. Debido a la naturaleza sensible de esta transacción, nuestro cliente ha solicitado una reunión privada para discutir los términos y condiciones de la adquisición. Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina a la mayor brevedad posible para concertar un horario que se ajuste a su agenda. Esperamos su pronta respuesta. Atentamente, Andrew H. Michey, esquina. Michey Stevens y compañía. Harold leyó la carta 2 veces, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. La perspectiva de vender su cadena de restaurantes por una suma considerable era sin duda atractiva. Aunque no tenía planes inmediatos de retirarse, la idea de capitalizar en un momento álgido era algo que había considerado en el pasado. El tono de la carta y la reputación del bufete sugerían que esta oferta era seria, quizás incluso extraordinaria. Pero había un detalle que despertó su curiosidad. La identidad del inversor no estaba revelada. Harold asumió que era una táctica para mantener la discreción en las negociaciones. Pero una parte de él estaba ansiosa por saber quién estaba detrás de la oferta. ¿Era un competidor buscando expandirse? ¿O quizás un empresario adinerado buscando entrar en el mercado de alta cocina? Las posibilidades lo intrigaban. Decidiendo que esta era una oportunidad que valía la pena explorar, Harold contactó de inmediato al bufete de abogados y arregló una reunión para el día siguiente. Sintió una oleada de anticipación al colgar el teléfono. Si la oferta era tan lucrativa como sugería la carta, esto podría ser el trato de su vida. Al día siguiente, Harold llegó a la oficina del bufete de abogados, un elegante edificio en el corazón del distrito financiero de la ciudad. El vestíbulo era todo de vidrio y piedra pulida, un testimonio del éxito de la firma y la riqueza de su clientela. Harold fue recibido por un recepcionista bien vestido que lo escoltó a una sala de conferencias en el último piso. La sala era espaciosa, con ventanales de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Una gran mesa pulida dominaba el centro de la sala, flanqueada por cómodas sillas de cuero. Harold llegó temprano como de costumbre y se tomó un momento para apreciar el lujo del entorno. Siempre se había enorgullecido de ser un hombre de buen gusto, alguien que entendía las cosas finas de la vida. Este entorno, con su elegancia discreta, le atraía. Era el tipo de lugar donde se cerraban tratos por millones, donde el poder y la influencia se manejaban discretamente. Mientras esperaba, Harold se permitió imaginar cómo sería la vida después de la venta. Podría viajar más, tal vez comprar una villa en el sur de Francia o un penthouse en Nueva York. Podría invertir en otros negocios, expandir su cartera, o incluso comenzar un nuevo negocio si lo deseaba. Las posibilidades eran infinitas y la perspectiva de tal libertad era embriagadora. La puerta de la sala de conferencias se abrió y Harold se volvió, esperando ver a un socio senior del bufete de abogados o quizás al misterioso inversor en persona. En cambio, se encontró con una visión que lo dejó paralizado. De pie en la puerta, impecablemente vestidos en trajes de negocios a medida, estaban Marcus y Olivia Daniels. Por un momento, la mente de Harold luchó por procesar lo que estaba viendo. Había esperado a un inversor adinerado, alguien de su mundo, alguien que encajara con su idea de cómo debía ser un negociador de alto poder. Las últimas personas que esperaba ver eran la misma pareja que había echado de su restaurante solo unos días antes. Sin embargo, allí estaban, calmados, compuestos y exudando un aire de confianza tranquila. Señor Thompson, dijo Marcus, con una voz suave y profesional. Gracias por venir. Apreciamos que haya tomado el tiempo para reunirse con nosotros. Harold parpadeó, su habitual compostura deslizándose por un momento. Señor Daniels. Señora Daniels. Yo, no estaba esperando. Se quedó en blanco, incapaz de encontrar las palabras.
Olivia dio un paso adelante, su expresión cortés pero firme. Por favor, tome asiento, señor Thompson. Tenemos mucho de qué hablar. Aún conmocionado, Harold se encontró moviéndose mecánicamente, tomando asiento en la mesa. Marcus y Olivia hicieron lo mismo, sentándose directamente frente a él. Mientras se acomodaban, un equipo de abogados y asesores financieros entró en la sala llevando maletines y carpetas gruesas. Tomaron sus lugares a ambos lados de Marcus y Olivia, enfatizando aún más la autoridad de la pareja en esta situación. Durante unos momentos, hubo silencio mientras todos tomaban asiento y abrían sus documentos. La mente de Harold corría mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podían estas personas, las mismas que había desestimado como no importantes, fuera de lugar, estar allí preparándose para negociar un trato por millones? Finalmente, Marcus rompió el silencio. Señor Thompson, estoy seguro de que se está preguntando por qué estamos aquí hoy. Permítame explicarle. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada firme. Mi esposa y yo somos empresarios. Hemos construido una cartera significativa en la industria de la hospitalidad, incluyendo varios restaurantes de alto nivel. Cuando vinimos a la Maison Elegante la otra noche, no fue solo por nuestro aniversario. También estábamos evaluando su restaurante como una posible adquisición. Harold sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Había pensado que estaba tratando con solo otra pareja que no encajaba, pero en realidad ellos lo habían estado evaluando. La realización le golpeó como un puñetazo en el estómago y por un momento luchó por mantener su compostura. Marcus continuó, su voz calmada y controlada. Después de nuestra experiencia en su restaurante, tomamos un tiempo para revisar nuestras opciones. Hemos decidido que la Maison Elegante y sus otros establecimientos serían una valiosa adición a nuestra cartera. Por eso estamos aquí hoy. Para hacerle una oferta. Harold parpadeó, luchando por encontrar su voz. ¿Una oferta? Sí, dijo Olivia, con un tono de negocios. Estamos preparados para comprar toda su cadena de restaurantes por un precio muy por encima del valor de mercado. Creemos que esta será una transacción beneficiosa para ambas partes. Harold los miró, aún tratando de procesar la situación. No tenía sentido. ¿Por qué querrían comprar sus restaurantes después de la forma en que los había tratado? Y, más importante aún, ¿por qué estaban dispuestos a ofrecer más que el valor de mercado? Debía haber algún truco. Al ver la confusión en el rostro de Harold, Marcus decidió aclarar. Le estamos ofreciendo un precio generoso porque creemos en el potencial de estos establecimientos. Sin embargo, hay condiciones que deben cumplirse para que el trato se lleve a cabo. ¿Condiciones? Repitió Harold, con la voz tensa. Sí, dijo Marcus, recostándose en su silla. Primero, la venta debe completarse de inmediato. No queremos que este proceso se prolongue durante meses. Tenemos los recursos para finalizar la transacción rápidamente y esperamos lo mismo de usted. Harold asintió lentamente. Eso era inusual, pero no desconocido en tratos de alto riesgo. Podía ver la lógica en querer moverse rápidamente, especialmente si estaban serios acerca de expandir su cartera. ¿Qué más? Preguntó Harold, tratando de mantener un tono neutral. La segunda condición, dijo Olivia, su mirada fijándose en Harold, es que se retire tranquilamente. Una vez que la venta esté completa, usted se alejará completamente del negocio. Sin declaraciones públicas, sin entrevistas, sin involucrarse. Simplemente tomará su ganancia y seguirá adelante. Los ojos de Harold se entrecerraron. Esta condición era más preocupante. Había construido estos restaurantes desde cero, invirtiendo años de su vida en hacerlos exitosos. La idea de alejarse sin una palabra, sin ningún reconocimiento de su papel, le parecía una traición a todo por lo que había trabajado. Finalmente, Marcus añadió, con un tono más duro. Deberá comprometerse a no abrir un establecimiento similar nuevamente. No competirá con nosotros de ninguna manera. Si lo hace, consideraremos que es una violación del contrato y tomaremos acciones legales.
Ante esto, la compostura de Harold se rompió. Esperaba una transacción comercial directa, no una toma hostil. Las condiciones que estaban imponiendo se sentían como un ataque, un intento deliberado de despojarlo de su identidad y su legado. Sentía como su ira aumentaba, pero se obligó a mantenerse calmado, a pensar racionalmente. ¿Por qué estas condiciones?, preguntó Harold, con la voz tensa por la emoción apenas contenida. ¿Por qué quieren que me aleje tan completamente? Marcus y Olivia intercambiaron una mirada antes de que Marcus respondiera. Digamos que creemos en hacer negocios con integridad, señor Thompson. La forma en que nos trató la otra noche nos mostró exactamente quién es usted, y no tenemos interés en asociarnos con ese tipo de actitud. Le estamos ofreciendo una salida. Una salida muy rentable. Pero viene con la comprensión de que se apartará por completo. Harold sintió un destello de indignación. ¿Cómo se atreven a juzgarlo? No lo conocían, no entendían las presiones que enfrentaba, la imagen que tenía que mantener. Pero al mirar a Marcus y Olivia, se dio cuenta de que no tenía sentido discutir. Ellos tenían todas las cartas ahora, y lo sabían. Aún así, Harold no pudo evitar resistirse. ¿Y si me niego? ¿Qué pasa entonces? La expresión de Olivia no cambió, pero había una dureza en sus ojos mientras respondía, si se niega, nos alejaremos de este trato y nos aseguraremos de que todos sepan exactamente por qué. Sus inversionistas, sus clientes, los medios, todos escucharán cómo nos trató. Y créame, señor Thompson, en el mundo de hoy, ese tipo de historia se difunde rápido. El estómago de Harold se revolvió. Sabía que tenía razón. Un escándalo así podría arruinarlo, destruir todo lo que había construido. Su reputación, su negocio, su futuro. Todo estaría en peligro. La realización era amarga, pero no había forma de evitarla. Estaba atrapado, acorralado por sus propias acciones. La misma pareja que había desestimado como insignificante ahora tenía el poder de quitarle todo, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Durante un largo momento, Harold se quedó en silencio, su mente acelerada mientras consideraba sus opciones. Podía intentar negociar, pero sabía que sería inútil. Marcus y Olivia habían venido preparados y no iban a retroceder. Le estaban ofreciendo una salida, y aunque le dolía admitirlo, sabía que no tenía más opción que aceptarla. Finalmente, con gran renuencia, Harold asintió. Está bien, dijo, con la voz cargada de resignación. Aceptaré sus términos. Una pequeña sonrisa satisfecha apareció en los labios de Marcus. Excelente. Nuestros abogados finalizarán los documentos y podremos avanzar con la venta. Olivia asintió en acuerdo, su expresión suavizándose ligeramente. Está tomando la decisión correcta, señor Thompson. Esto será bueno para todos los involucrados. Harold no respondió. No confiaba en sí mismo para hablar, temiendo que su ira y amargura pudieran desbordarse. En su lugar, simplemente asintió nuevamente, señalando su aceptación. La reunión continuó, con los abogados revisando los detalles del contrato, describiendo el proceso para la venta. Harold escuchó en estado de shock, su mente aún aturdida por el impacto de la situación. Se sentía surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona desarrollarse. Pero era real. Demasiado real, y no había forma de escapar. Para cuando terminó la reunión, el trato estaba casi sellado. Los documentos finales se firmarían dentro de la semana y entonces todo habría terminado. Harold se alejaría con una suma sustancial de dinero, pero a costa de todo lo que había trabajado, todo lo que lo había definido. Cuando Marcus y Olivia se levantaron para irse, Marcus extendió su mano hacia Harold. Gracias por su cooperación, señor Thompson. Nos aseguraremos de que la transición sea suave. Harold le estrechó la mano, el gesto rígido y formal. Estoy seguro de que lo harán, dijo, con la voz vacía de emoción. Olivia le dio una despedida cortés. Señor Thompson, le deseamos lo mejor en sus futuros empeños. Con eso, salieron de la sala, su equipo legal siguiéndolos de cerca.
Harold permaneció sentado, mirando la mesa frente a él. Su mente era un torbellino de emociones, ira, resentimiento, arrepentimiento, todo se revolvía en su interior. Pero también había algo más oscuro. Miedo. Por primera vez en su vida, Harold Thompson se sintió verdaderamente impotente. Siempre se había enorgullecido de estar en control, de moldear su propio destino. Pero ahora se daba cuenta de que sus acciones, sus elecciones, lo habían llevado a este momento. No tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Mientras se sentaba allí en la sala de conferencias vacía, Harold entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Había perdido más que su negocio. Había perdido su orgullo, su dignidad, su propio sentido de sí mismo. Y no había forma de deshacer el daño, ni de retroceder en el tiempo. El giro del destino que había llevado a Marcus y Olivia a su vida había puesto todo lo que conocía patas arriba, dejándolo a la deriva en un mundo que de repente se sentía alienante y hostil. Todo lo que podía hacer ahora era aceptar las consecuencias e intentar encontrar un camino hacia adelante, aunque no tenía idea de cómo sería ese camino. Por primera vez en su vida, Harold Thompson sintió el peso de su propia insignificancia. Siempre había creído que la riqueza y el poder lo hacían intocable, que estaba por encima de las personas a las que miraba con desdén. Pero ahora entendía la verdad. Al final, no era el dinero o el estatus lo que definía a una persona, sino las elecciones que hacían, la forma en que trataban a los demás. Y Harold sabía que sus elecciones lo habían llevado a este momento. Un momento de derrota, de rendición, de amarga realización. Mientras salía del bufete de abogados y salía a las bulliciosas calles de la ciudad, Harold sintió el viento frío mordiendo su piel. Se abrigó más con su abrigo, pero eso poco hacía para alejar el escalofrío que se había instalado en lo más profundo de sus huesos. La ciudad se movía a su alrededor, indiferente a su situación mientras regresaba al restaurante que, por un poco más de tiempo, todavía era suyo. Pero mientras caminaba, Harold sabía que el mundo que una vez había dominado se estaba desvaneciendo. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El aire fresco de otoño parecía más frío de lo habitual mientras Harold Thompson regresaba a la Maison elegante después de la reunión. Su mente estaba en caos, girando con pensamientos y emociones conflictivas. Siempre se había enorgullecido de ser decisivo, un hombre que sabía lo que quería y cómo obtenerlo. Pero ahora, por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente perdido. La oferta de Marcus y Olivia Daniels era todo lo que siempre había soñado. Financieramente, al menos. Le estaban ofreciendo un precio muy por encima del valor de mercado, una suma que aseguraría su retiro y le permitiría vivir el resto de sus días en lujo. Sobre el papel, era un trato que ninguna persona en su sano juicio rechazaría. Pero no era tan simple para Harold. Al entrar al restaurante, fue recibido por las vistas y sonidos familiares, la iluminación suave, el tintineo de los vasos, el murmullo de las conversaciones. Normalmente, estas cosas lo habrían llenado de orgullo, un sentido de logro por lo que había construido. Pero hoy, solo le recordaban lo que estaba a punto de perder. Harold se retiró a su oficina. Cerró la puerta detrás de él. Se hundió en su silla de cuero, mirando las fotos enmarcadas en la pared. Los certificados de logro, los artículos elogiando el éxito de sus restaurantes. Estos eran los símbolos del trabajo de su vida, el legado que había creado a través de años de trabajo duro y dedicación. Y ahora todo se estaba escurriendo. Amenazado por un trato que sentía que lo habían acorralado para aceptar. Sus pensamientos seguían volviendo a Marcus y Olivia. El recuerdo de esa noche, la noche en que los desestimó, los insultó y finalmente los echó de su restaurante, lo atormentaba. En ese momento, se había sentido justificado, incluso en su derecho, en sus acciones. Pero ahora esas acciones habían vuelto para atormentarlo de formas que nunca podría haber imaginado. La idea de perder su restaurante ante las mismas personas que había desrespetado era casi insoportable. No se trataba solo del dinero. Era sobre su orgullo, su identidad. Durante años, Harold había creado una imagen para sí mismo, un hombre de riqueza, poder e influencia, alguien que imponía respeto y admiración.
Vender su restaurante a una pareja negra, sin importar cuán rica o exitosa fueran, sentía como una traición a todo lo que había construido. Pero el incentivo financiero era innegable. La oferta era generosa. Más que generosa, en realidad. Era suficiente para asegurar que él y su familia nunca volverían a necesitar nada. Aún así, mientras sopesaba la decisión, Harold se encontraba atrapado entre dos poderosos factores, su orgullo y su avaricia. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de cuán profundamente estaba herido su orgullo. Siempre se había visto por encima de las personas a las que servía, por encima de las personas que trabajaban para él y, por supuesto, por encima de las personas que consideraba como outsiders. La idea de que esos outsiders tomaran control de lo que había construido, lucrándose de su arduo trabajo, era intolerable. Y aún así, ¿qué elección tenía? Harold se recostó en su silla, frotándose las sienes mientras trataba de comprenderlo todo. La presión de sus inversionistas y socios estaba aumentando. Habían estado entusiastas con la oferta cuando la había insinuado, viéndola como una oportunidad dorada para cobrar sus inversiones. No estaban al tanto de las corrientes raciales que complicaban la situación. Para ellos, esto era solo otro negocio, una oportunidad para salir con una ganancia sustancial. Si supieran la verdad, si entendieran cuán profundas eran sus reservas raciales, Harold sabía que se quedarían sorprendidos. Siempre los había visto como inversionistas astutos, alguien que tomaba decisiones basadas en lógica y ganancia, no en prejuicios. Pero Harold había pasado su vida cuidadosamente curando su imagen, escondiendo sus verdaderos sentimientos detrás de una apariencia de profesionalismo. Nunca había dejado que nadie viera el desprecio que sentía por aquellos que no encajaban en su idea de quién pertenecía a su mundo. Pero ahora su bigotismo le estaba costando todo. Las actitudes que había mantenido con tanta firmeza eran ahora la fuente de su mayor lucha. Harold podía ver la ironía en ello, incluso si no estaba listo para reírse aún. Su teléfono vibró en el escritorio, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de uno de sus inversionistas, un hombre llamado Richard Foster. Richard había estado con él desde el principio, uno de los primeros en creer en su visión para la Maison elegante. El mensaje era breve, pero el significado era claro. Necesitamos hablar. No dejes que esta oportunidad se nos escape. Harold sabía sobre qué quería hablar Richard. Los inversionistas estaban creciendo impacientes. Veían el trato como una oportunidad única en la vida para recuperar su inversión, y no podían entender por qué Harold estaba dudando. Confiaban en él para negociar en su mejor interés, para asegurar un trato que beneficiara a todos. Pero Harold sabía que si entendían sus verdaderas reservas, podrían comenzar a cuestionar su juicio. Aún así, no podía traicionarse a sí mismo para contarles toda la verdad. En cambio, había sido vago en sus respuestas, citando la necesidad de una negociación cuidadosa, la importancia de obtener los términos justos. Pero a medida que pasaban los días, se hacía más difícil justificar la demora. La presión aumentaba, y Harold podía sentir las paredes cerrándose a su alrededor. Esa noche, Harold se quedó solo en su oficina mucho después de que el restaurante hubiera cerrado. El personal se había ido a casa. Las luces estaban atenuadas y el silencio era casi opresivo. Se sirvió un vaso de whisky y miró por la ventana a las luces de la ciudad abajo. La bebida ardía al descender, pero hacía poco para adormecer el torbellino dentro de él. Sabía que necesitaba tomar una decisión pronto. Cuanto más esperara, más difícil se volvería. Pero la decisión no solo se trataba de dinero o orgullo. Se trataba de quién era y quién quería ser. Harold siempre se había visto a sí mismo como un hombre de principios, alguien que defendía sus creencias, sin importar el costo. Pero ahora esas creencias estaban siendo puestas a prueba de maneras que nunca había anticipado. Mientras se sentaba allí, Harold comenzó a reflexionar sobre sus acciones pasadas. Él pensó en las innumerables veces que había juzgado a otros, los había rechazado o tratado injustamente simplemente porque no encajaban en su visión estrecha del mundo. Siempre lo había justificado a sí mismo, diciéndose que estaba protegiendo su negocio, manteniendo su imagen. Pero ahora,
por primera vez, comenzó a cuestionar si esas justificaciones habían valido la pena. ¿Había valido la pena su orgullo? La pregunta persistía en su mente, negándose a desaparecer. Harold siempre había creído que su éxito era un reflejo de su superioridad, que su riqueza y estatus demostraban que era mejor que aquellos a quienes miraba por debajo. Pero ahora, al enfrentar la posibilidad de perderlo todo, no podía evitar preguntarse si se había equivocado. El pensamiento lo inquietaba. Era más fácil aferrarse a sus antiguas creencias, decirse que él tenía razón y los demás estaban equivocados. Pero en el fondo, Harold sabía que algo había cambiado. Los eventos de la semana pasada lo habían forzado a confrontar verdades sobre sí mismo que había ignorado durante mucho tiempo. Y era una confrontación para la cual no estaba seguro de estar listo. Al día siguiente, Harold se reunió con sus inversores. Se congregaron en el salón privado del restaurante, un espacio normalmente reservado para clientes exclusivos. El ambiente estaba tenso mientras discutían la oferta, cada inversor sopesando los posibles beneficios. Richard Foster, como de costumbre, era el más vocal. «Esta es la oportunidad que hemos estado esperando», dijo Richard, con la voz llena de emoción. «Hemos pasado años construyendo esta marca y ahora tenemos la oportunidad de vender en el pico. Seríamos tontos si no la tomamos». Los otros inversores asintieron en acuerdo, sus expresiones ansiosas. Veían signos de dólares, una oportunidad para retirar el dinero y pasar a sus próximos proyectos. Confiaban en Harold para guiarlos a tomar la decisión correcta. Pero estaban creciendo impacientes. Querían respuestas. Harold escuchó sus argumentos, asintiendo mientras hablaban. Entendía su posición. Financieramente, tenía perfecto sentido aceptar la oferta. Pero a medida que continuaba la discusión, sentía una creciente sensación de incomodidad. No podía sacudirse la sensación de que había algo más en juego, algo que iba más allá del dinero. Finalmente, Richard se volvió hacia Harold con una expresión expectante. «Entonces, ¿cuál es el problema, Harold? Has estado en silencio. ¿Estás planeando aceptar el trato o no?» Harold vaciló, buscando las palabras adecuadas. Sabía que no podía retrasar mucho más. Los inversores esperaban una decisión de su parte, pero al mirar alrededor de la sala, se dio cuenta de que ninguno de ellos entendía realmente con qué estaba lidiando. Ellos veían esto como solo otro negocio, mientras que para Harold era algo mucho más profundo. Aclaró su garganta, tratando de mantener la voz firme. «Entiendo sus preocupaciones, Richard, y créanme, veo el valor en esta oferta. Pero hay complejidades que debemos considerar». Richard levantó una ceja. ¿Complejidades? ¿Qué tipo de complejidades? Harold dudó nuevamente. No podía decirles la verdad, no sin revelar el prejuicio que había guiado tantas de sus decisiones. En su lugar, trató de enmarcarlo en términos de negocio. Los compradores tienen ciertas condiciones. Quieren el control total y están insistiendo en que me retire por completo. Eso es normal en un trato como este, dijo uno de los otros inversores. Es procedimiento estándar que los nuevos propietarios quieran una pizarra limpia. Sí, pero es más que eso, respondió Harold, eligiendo sus palabras con cuidado. Quieren que me vaya. Por completo. Sin involucrarme, sin declaraciones públicas. Quieren que desaparezca. Richard frunció el ceño. ¿Y cuál es el problema con eso? Has estado dirigiendo este lugar durante años, Harold. Quizás es hora de dar un paso atrás y disfrutar de la vida. Harold sintió una oleada de irritación. Era fácil para ellos decirlo, no habían construido este negocio desde cero. No habían vertido su corazón y alma en él. Pero por mucho que quisiera oponerse, sabía que tenían un punto. Había pasado años trabajando incansablemente, sacrificando su vida personal por el bien del restaurante. Quizás era hora de dejarlo ir. Pero dejarlo ir significaba aceptar la derrota, y eso era algo que Harold no podía soportar. Los inversores continuaron presionándolo, instándolo a aceptar el trato. Señalaron los beneficios financieros, la seguridad que proporcionaría,
la libertad que le daría. Pero para Harold, la decisión no era solo acerca de dinero. Era sobre el orgullo, sobre el legado que dejaría atrás. A medida que la reunión avanzaba, Harold sentía el peso de sus expectativas aplastándolo. Confiaban en él para tomar la decisión correcta, para proteger sus inversiones y asegurar su futuro. Pero no conocían toda la historia. No sabían lo que le costaría personalmente llevar a cabo el trato. Después de la reunión, Harold volvió a su oficina, más conflictuado que nunca. Sabía que necesitaba tomar una decisión pronto, pero cada vez que intentaba pensarlo, su mente estaba nublada por la duda. El incentivo financiero era demasiado bueno para ignorarlo. Pero la idea de perder su restaurante, su orgullo y alegría, a Marcus y Olivia Daniels, era casi insoportable. Pasó los días siguientes en un estado de constante agitación, repasando los detalles en su mente, tratando de encontrar una salida. Pero no importaba cómo lo mirara, no podía escapar del hecho de que su prejuicio lo había llevado a este punto. Si hubiera tratado a Marcus y Olivia con el respeto que merecían aquella noche, nada de esto estaría ocurriendo. Pero no lo había hecho. Y ahora estaba pagando el precio. El conflicto interno lo devoraba, manteniéndolo despierto por la noche, distrayéndolo durante el día. No podía concentrarse en nada más. La decisión pendía sobre él como una nube oscura. Sabía que no podía retrasar mucho más. Los inversores estaban cada vez más inquietos, y la presión estaba aumentando. Pero cada vez que pensaba en firmar el trato, sentía un nudo de resentimiento apretándose en su pecho. ¿Por qué debería tener que renunciar a todo por lo que había trabajado solo por un error? ¿Por qué debería dejar que Marcus y Olivia ganaran cuando no tenían derecho a estar en su mundo en primer lugar? Pero en el fondo, Harold sabía que esta era la forma incorrecta de pensar. Sabía que su orgullo, su prejuicio lo había cegado durante demasiado tiempo. Siempre se había visto a sí mismo como mejor que los demás, como alguien que merecía el éxito más que nadie. Pero ahora, al enfrentar la posibilidad de perderlo todo, se dio cuenta de que su arrogancia había sido su perdición. La lucha dentro de él continuaba intensificándose, tirándolo en direcciones opuestas. Por un lado, quería aferrarse a su orgullo, rechazar el trato y mantener su restaurante, sin importar el costo. Pero por otro lado, sabía que sería una batalla perdida. La oferta era demasiado buena, la presión era demasiado grande. Y si rechazaba, arriesgaba perderlo todo de todos modos. Su reputación, su negocio, su futuro. Los días pasaron en un borrón, cada uno acercándolo a la decisión inevitable. Harold sentía como si estuviera de pie al borde de un acantilado, sin saber si saltar o aferrarse a la vida. Sabía que no podía quedarse en el borde para siempre, pero la idea de dar el salto lo llenaba de miedo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Harold tomó su decisión. Aceptar el trato. Vendería el restaurante, se iría con el dinero y trataría de reconstruir su vida. Era una píldora amarga de tragar, pero sabía que era la única opción que le quedaba. Su orgullo le había costado suficiente. No podía dejar que lo tomara todo. La semana siguiente, Harold se reunió con sus abogados y el equipo legal de los Daniels para finalizar los documentos. El proceso fue eficiente, casi mecánico. A medida que se concretaron los detalles y se prepararon los documentos para la firma, Harold se sentó en silencio mientras los abogados discutían los aspectos más finos del trato, prestando poca atención mientras revisaban los términos. Cuando llegó el momento de firmar los papeles, Harold vaciló por un momento. Su pluma flotaba sobre la página, su mano temblando ligeramente. Podía sentir el peso de la decisión presionando sobre él, la finalización de todo. Pero no había vuelta atrás ahora. Había tomado su decisión y tenía que vivir con ella. Con una respiración profunda, Harold firmó su nombre en la línea punteada. La tinta fluyó suavemente, dejando una marca negra que selló su destino. Ya estaba hecho. El trato se finalizó rápidamente. Después de eso, el equipo legal de los Daniels se movió con eficiencia, asegurándose de que todo estuviera en orden.
Harold sintió una extraña sensación de desapego mientras los veía trabajar, como si estuviera observando el final de la vida de otra persona, no la suya. Pero era su vida, y ahora estaba cambiando para siempre. Una vez que se firmaron los papeles, Marcus y Olivia agradecieron a Harold educadamente, sus expresiones inescrutables. No hubo jactancia, ni signo de triunfo, solo una satisfacción tranquila, como si hubieran logrado lo que se propusieron y estaban listos para seguir adelante. Harold no pudo evitar admirar su compostura, incluso si le dolía verlos tomar el control de lo que había sido suyo. Cuando terminó la reunión, Marcus extendió su mano a Harold una vez más. Gracias, señor Thompson. Nos encargaremos bien del restaurante. Harold le estrechó la mano, su agarre firme pero su corazón pesado. Estoy seguro de que lo harán, dijo, forzando una sonrisa. Olivia asintió en acuerdo. Estamos ansiosos por continuar con el legado que has construido. Harold no confió en sí mismo para responder, así que simplemente asintió a cambio. Sabía que ellos tenían buenas intenciones, pero sus palabras le parecían vacías. El legado del que hablaban ya no era suyo. Ahora les pertenecía a ellos. Al salir de la reunión, Harold sintió una profunda sensación de pérdida. Había tomado la decisión correcta, la decisión lógica, pero no se sentía bien. Se sentía como derrota, como rendirse ante fuerzas que no podía controlar. Y de alguna manera, era así. Se había visto forzado a enfrentar las consecuencias de sus acciones, a enfrentar la realidad de sus propias fallas. Era una lección dura, y una que no estaba seguro de aceptar completamente. En los días que siguieron, Harold trató de aceptar su nueva realidad. Se decía a sí mismo que el dinero valía la pena, que había tomado una decisión inteligente en los negocios. Pero no importaba cuán duro intentara convencerse, la amargura permanecía. Había perdido algo que no se podía medir en dólares y centavos. Su orgullo, su identidad, su sentido de sí mismo. Durante años, Harold se había definido por su éxito, por el poder e influencia que ejercía. Pero ahora se veía obligado a enfrentarse a la verdad. Ese poder había sido construido sobre una base de arrogancia y prejuicio, y se había derrumbado bajo él. Había pasado una vida mirando a los demás por debajo, creyendo que era mejor, más inteligente, más merecedor. Pero al final, fue su propio orgullo el que lo llevó de rodillas. Mientras estaba solo en su oficina vacía, el restaurante ya no era suyo, Harold se dio cuenta de que había estado luchando la batalla equivocada todo el tiempo. La verdadera lucha no era con Marcus y Olivia ni con los inversores ni siquiera con el trato en sí. Era consigo mismo, con el hombre en el que se había convertido y las creencias que había mantenido tan firmemente. Ahora, al enfrentar un futuro incierto, Harold sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Tenía que enfrentar la verdad sobre quién era y quién quería ser. Y eso, más que nada, era la lucha que había estado evitando toda su vida. El día en que Harold Thompson, con reluctancia, firmó la cesión de su querido restaurante, la Maison Elegante, a Marcus y Olivia Daniels, fue uno que nunca olvidaría. Las firmas oficiales en los documentos legales significaron el fin de una era para Harold y el comienzo de un nuevo capítulo para los Daniels. Lo que una vez fue su orgullo y alegría, la joya de su carrera, ahora era de ellos. El trato estaba hecho, y no había vuelta atrás. Harold trató de mantener la compostura mientras entregaba el último juego de llaves, sus dedos demorándose por un momento antes de soltarlas. Marcus y Olivia aceptaron las llaves con la misma calma profesional que habían mostrado durante las negociaciones. Le agradecieron educadamente, ofreciendo las mismas sonrisas corteses que le habían dado la primera vez que entraron al restaurante. Pero esta vez, Harold vio esas sonrisas bajo una luz diferente. No eran solo educadas. Eran triunfantes. Mientras Harold salía de la oficina por última vez, no podía sacudirse la sensación de final que lo oprimía. El restaurante, una vez símbolo de su éxito y estatus, ya no le pertenecía. La realización se asentó sobre él como una densa niebla, oscureciendo cualquier sentido de satisfacción que pudiera haber sentido por el dinero que había ganado en la venta, había firmado más que un negocio.
Había firmado una parte de sí mismo. En los días que siguieron, la venta de la Maison elegante se convirtió en el tema de conversación de la ciudad. La comunidad local, acostumbrada durante mucho tiempo a la reputación del restaurante como símbolo de exclusividad y prestigio, estaba sorprendida por el cambio repentino de propiedad. La noticia de la venta se extendió rápidamente, alimentada por el bullicio de chismes que prosperaba en los círculos exclusivos de los que Harold había sido parte. Pero no fue solo la venta en sí la que causó revuelo. Fue la historia detrás de ella. La historia de cómo Harold Thompson, un rico y orgulloso dueño de restaurante, había menospreciado sutilmente a una pareja negra que vino a cenar a su establecimiento, solo para terminar vendiendo todo el negocio a esa misma pareja, se difundió como un reguero de pólvora. No pasó mucho tiempo antes de que los detalles de la confrontación, las miradas frías, los insultos velados, la expulsión definitiva de Marcus y Olivia del restaurante, se convirtieran en conocimiento común. La gente murmuraba sobre ello en tonos apagados, horrorizada y fascinada por el giro de los acontecimientos. La historia adquirió vida propia, convirtiéndose en una advertencia sobre el orgullo, el prejuicio y la justicia poética. A medida que se difundía por la comunidad, la narrativa se volvía más dramática con cada relato. Algunas personas añadieron adornos, narrando el incidente con un toque de Schadenfreude, regocijándose en la caída de un hombre que siempre se había considerado superior a los demás. Otros expresaron una indignación genuina, sorprendidos de que alguien tan prominente como Harold pudiera haber albergado tales ideas anticuadas y ofensivas. El anuncio público de la venta solo avivó el fuego. El periódico local publicó un titular que capturó la esencia de la historia: restaurador vende negocio a la pareja que una vez despreció. El artículo detalló los eventos que llevaron a la venta, narrando cómo Marcus y Olivia Daniels, empresarios exitosos por derecho propio, habían dado la vuelta a la situación con Harold. El artículo pintó un cuadro de castigo, de un hombre llevado a lo más bajo por su propia arrogancia y prejuicio. Para Harold, la reacción fue rápida y despiadada. Sus antiguos clientes, muchos de los cuales habían admirado su éxito, comenzaron a distanciarse. Habían tolerado sus peculiaridades y su insistencia en mantener una cierta imagen para su restaurante. Pero ahora, con la verdad sobre su comportamiento al descubierto, lo veían de manera diferente. El racismo que siempre había estado latente ahora estaba a la vista, y no era algo que pudieran ignorar. La clientela de élite que antes acudía en masa a la Maison elegante comenzó a rechazar a Harold, tratándolo como a un paria. Las invitaciones a eventos sociales se secaron, y los viejos amigos de repente se volvieron demasiado ocupados para devolverle las llamadas. Las personas que una vez lo elogiaron por su gusto refinado y su astucia empresarial ahora susurraban a sus espaldas, cuestionando cómo pudieron haber asociado con alguien como él. Incluso aquellos que compartían algunas de sus opiniones mantenían distancia, temiendo la mancha en sus propias reputaciones. La caída de Harold no fue solo social. También fue financiera. Aunque la venta del restaurante le dejó una suma considerable, no era suficiente para mantener el estilo de vida lujoso al que se había acostumbrado. Los otros negocios en los que había invertido comenzaron a sufrir. A medida que se difundía la noticia sobre su comportamiento, los inversores se retiraron, temerosos de estar vinculados a un hombre cuya reputación ahora estaba manchada. Las oportunidades que antes estaban a su disposición comenzaron a escasear, dejando a Harold con menos y menos opciones. La reacción pública no se limitó a susurros y frialdad. Harold comenzó a recibir cartas y correos electrónicos de personas expresando su decepción y disgusto. Algunos eran educados pero firmes. Otros eran abiertamente hostiles. Ex empleados que una vez habían trabajado bajo la mirada exigente de Harold hablaron sobre el racismo sutil que habían experimentado durante su tiempo en el restaurante. Contaron historias de ser pasados por alto para promociones, de ser tratados de manera diferente a sus colegas blancos y de soportar los comentarios condescendientes de Harold. Estas revelaciones solo dañaron aún más la reputación de Harold. La narrativa de su caída se volvió aún más condenatoria a medida que se acumulaban las historias de su comportamiento discriminatorio. No era solo el incidente con Marcus y Olivia. Ahora había un patrón, una historia de racismo que ya no podía ser negada.
La comunidad que una vez celebró a Harold como un empresario exitoso ahora lo veía por lo que realmente era, un hombre cuya riqueza y estatus habían ocultado un prejuicio profundo. Los intentos de Harold de salvar su reputación fueron fútiles. Intentó restar importancia al incidente, insistiendo en que se había exagerado, que simplemente estaba manteniendo los altos estándares de su restaurante. Pero nadie le creía. El daño estaba hecho, y no había forma de deshacerlo. Sus palabras sonaban vacías, carentes del poder que alguna vez tuvieron. La comunidad ya había tomado su decisión y Harold se quedó enfrentando las consecuencias. A medida que pasaron los meses, Harold se encontró cada vez más aislado. Los círculos sociales de los que una vez formó parte ahora estaban cerrados para él, y el respeto que alguna vez comandó se había evaporado. Pasaba sus días en soledad, lamentando sus arrepentimientos y revisando los eventos que lo llevaron a su caída. No podía escapar de la amarga verdad de que eran sus propias acciones, su propio orgullo, lo que lo había llevado a este punto. El arrepentimiento lo devoraba, un recordatorio constante de lo que había perdido. Harold siempre se había enorgullecido de ser un hombre de principios, alguien que vivía según sus propias reglas. Pero ahora se veía obligado a enfrentar la realidad de que esos principios estaban enraizados en el prejuicio, en una creencia en su propia superioridad. Y esa creencia le había costado todo, su negocio, su reputación, su lugar en el mundo. La repercusión pública de la venta también tuvo un impacto profundo en la Maison Elegante en sí. Bajo la propiedad de Marcus y Olivia Daniels, el restaurante experimentó una transformación. Mantuvieron los altos estándares y la elegancia que habían hecho famoso al restaurante. Pero también trajeron un nuevo sentido de inclusión y calidez que había estado ausente bajo el liderazgo de Harold. La clientela se volvió más diversa, reflejando el rostro cambiante de la ciudad. Y el restaurante prosperó de maneras que nunca había prosperado antes. Para la comunidad, el éxito de la Maison Elegante bajo el nuevo propietario fue una conclusión apropiada para la historia. Fue prueba de que el cambio era posible, de que las viejas formas de pensar podían ser desafiadas y superadas. El restaurante, que una vez fue un símbolo de exclusión y elitismo, ahora era un lugar donde todos se sentían bienvenidos. Y para muchos, esa era la ironía definitiva. La misma cosa que Harold había tratado de preservar ahora florecía sin él. Y a pesar de él. A medida que el restaurante continuaba prosperando, la vida de Harold se convirtió en una sombra de lo que una vez fue. Se retiró aún más en sí mismo, evitando los lugares y las personas que le recordaban su pasado. La riqueza que había acumulado con la venta del restaurante le ofrecía poco consuelo. Era una victoria vacía, un recordatorio de lo que había perdido. Pasaba sus días en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lejos del vecindario exclusivo en el que había vivido. En su soledad, Harold tenía mucho tiempo para reflexionar sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado y las creencias que había mantenido. Pensaba en las personas a las que había herido, las oportunidades que había desperdiciado y el orgullo que, en última instancia, había sido su perdición. La amargura y el resentimiento que una vez lo impulsaron ahora habían sido reemplazados por un arrepentimiento profundo y constante. Pero era demasiado tarde para los arrepentimientos. El mundo había seguido adelante y Harold se quedó atrás, un relicario de una era pasada. La comunidad que alguna vez lo admiró ahora lo veía como una advertencia, un recordatorio de lo que ocurre cuando el orgullo y el prejuicio no se controlan. Y para Harold, no había redención, no había forma de deshacer el daño que había hecho. Al final, Harold se quedó con nada más que su orgullo y sus arrepentimientos. El restaurante en el que una vez vertió su corazón y alma ya no era suyo. Y el legado que había esperado dejar atrás estaba para siempre manchado. Había perdido todo lo que le importaba, no por mala suerte o circunstancia, sino por sus propias acciones. Las consecuencias de sus decisiones se habían desplegado ante él, dejándolo con una vida vacía y sin sentido. Harold Townsend, una vez un hombre de riqueza y poder, ahora se encontraba solo, rechazado por la comunidad que alguna vez dominó. La caída de la gracia estaba completa, y no había vuelta atrás.
Todo lo que quedaba era el recuerdo de lo que podría haber sido y la conciencia de que era su propio orgullo lo que lo había llevado a su caída. Mientras Harold se sentaba en su apartamento vacío, rodeado de los adornos de una vida que ya no tenía significado, se dio cuenta de que había aprendido la lección demasiado tarde. El mundo había cambiado, pero él no lo había hecho, y ahora estaba pagando el precio. Bajo la propiedad de Marcus y Olivia Daniels, la Maison Elegante experimentó una transformación que superó todas las expectativas. Rebrandearon el restaurante, despojándolo de su antigua imagen de exclusividad y elitismo. El nuevo La Maison Elegante era un lugar donde todos se sentían bienvenidos, independientemente de raza, clase o antecedentes. Marcus y Olivia entendieron que la verdadera elegancia no radicaba en la exclusión, sino en crear una atmósfera de calidez, inclusión y respeto para todos los que cruzaran sus puertas. Los cambios que implementaron fueron sutiles pero poderosos. La decoración se renovó para reflejar una estética más moderna y diversa, combinando el encanto clásico del restaurante con toques contemporáneos que lo hacían sentir lujoso y acogedor. El menú también evolucionó, ofreciendo una variedad más amplia de platos que celebraban diferentes culturas y sabores. Marcus y Olivia se aseguraron de que cada aspecto de la experiencia gastronómica estuviera diseñado para hacer que las personas se sintieran valoradas y apreciadas. La noticia de la transformación se difundió rápidamente, y pronto el restaurante atraía a una clientela más amplia que nunca antes. Gente de todos los ámbitos de la vida vino a experimentar el nuevo La Maison Elegante. Atraído por su reputación de excelencia y su compromiso con la inclusión, el restaurante se convirtió en un símbolo de cambio positivo en la comunidad, un lugar donde las viejas barreras de raza y clase se rompieron en favor de un entorno más abierto y acogedor. El negocio floreció bajo el liderazgo de Marcus y Olivia. Los ingresos del restaurante se dispararon y recibió consistentemente críticas elogiosas de críticos y clientes por igual. Se convirtió en un destino favorito para aniversarios, celebraciones y reuniones de negocios. Y las reservas a menudo se reservaban con semanas de antelación. Marcus y Olivia no solo habían logrado preservar el legado del restaurante, sino que lo habían elevado a nuevas alturas. Mientras Marcus y Olivia prosperaban, Harold Thompson observaba desde la distancia. Ahora viviendo en la oscuridad, Harold se había reducido a un mero espectador en el mundo que una vez dominó. Siguió el éxito de la Maison Elegante desde lejos, leyendo las críticas entusiastas en los periódicos y escuchando sobre ello de la gente de la comunidad. Cada artículo, cada mención de la nueva gloria del restaurante era un recordatorio amargo de lo que había perdido. Harold pasaba sus días en tranquila reflexión, repasando los eventos que habían llevado a su caída. Una y otra vez en su mente, pensaba en las decisiones que había tomado, el orgullo al que se había aferrado y los prejuicios profundos que finalmente le habían costado todo. La realización era dolorosa. Su racismo no solo le había despojado de su negocio, sino que también le había robado la oportunidad de crecer y evolucionar como persona. En sus años jóvenes, Harold se había enorgullecido de los estándares que mantenía en la Maison Elegante. Se había convencido de que estos estándares estaban destinados a preservar la imagen del restaurante, a mantenerlo exclusivo y refinado. Pero ahora, al reflexionar sobre sus acciones pasadas, las veía por lo que realmente eran, una excusa para excluir a aquellos que consideraban no dignos, para mantener un sentido de superioridad que no tenía lugar en un mundo cambiante. La ironía de su situación no se le escapaba. Marcus y Olivia, las mismas personas que había desestimado como no adecuadas para la imagen de su restaurante, habían demostrado ser mucho más capaces y visionarios de lo que él había sido. Habían tomado lo que él había construido y lo habían mejorado, convirtiéndolo en algo que resonaba con los valores de una sociedad más inclusiva y diversa. Al hacerlo, le habían mostrado el verdadero significado de elegancia y éxito, algo que nunca había comprendido completamente. A medida que pasaban los años, la amargura de Harold se convirtió gradualmente en arrepentimiento. Llegó a ver que el mundo había seguido adelante sin él, adoptando ideales de inclusión y aceptación que él había resistido durante tanto tiempo. El orgullo que una vez lo definió ahora se sentía vacío, y la riqueza que había acumulado le daba poco consuelo.
Estaba solo, apartado de la comunidad de la que una vez formó parte, con nada que mostrar por sus años de trabajo duro excepto recuerdos de lo que podría haber sido. En un momento de debilidad, Harold decidió regresar a la Maison elegante. Quizás, pensó, podría encontrar algo de consuelo al volver a visitar el lugar que alguna vez fue su orgullo y alegría. Racionalizó que había pasado suficiente tiempo y que no dañaría ver cómo habían cambiado las cosas. Después de todo, él había sido responsable del éxito inicial del restaurante, ¿no? Quizás, solo quizás, podría sentir alguna conexión con él nuevamente. Harold levantó el teléfono y llamó al restaurante para hacer una reserva. La voz al otro lado era educada y profesional. Como era de esperar, dio su nombre, Harold Thompson, y solicitó una mesa para uno en el próximo fin de semana. Hubo una breve pausa, seguida de una respuesta que hizo que el corazón de Harold se hundiera. Lo siento, señor Thompson, dijo la anfitriona, con un tono cortés pero firme. Pero no tenemos una reserva a su nombre. Por un momento, Harold se quedó sin palabras. Esperaba ser acomodado, ser reconocido como el antiguo dueño del restaurante, incluso si lo había vendido. Pero la anfitriona no ofreció ninguna indicación de que supiera quién era, y no hubo esfuerzo por hacer una excepción. Él era solo otro cliente para ella, uno de los muchos que había llamado para reservar una mesa. Harold aclaró su garganta, tratando de recuperar la compostura. ¿Podría revisar de nuevo? Verá, yo solía ser el dueño del restaurante. Y entiendo, señor, respondió la anfitriona, interrumpiéndolo amablemente. Pero nuestro sistema de reservas está bastante lleno. Quizás podría intentar con otra fecha. Harold la agradeció y colgó el teléfono con un profundo suspiro. La ironía era clara. El restaurante que una vez controló, el lugar donde había rechazado. Marcus y Olivia ahora no tenían lugar para él. Él era solo otro nombre en una lista de espera, indistinguible de los muchos otros que buscaban cenar en el nuevo y mejorado La Maison elegante. Mientras Harold se sentaba en su pequeño y modesto apartamento, la realidad de su situación finalmente lo golpeó. El restaurante había seguido adelante, y el mundo también lo había hecho. No había vuelta atrás, no había forma de recuperar lo que había perdido. Marcus y Olivia no solo habían tomado su negocio, sino que habían hecho lo que él nunca pudo hacer. Lo habían convertido en un lugar que acogía a todos, que era un testimonio de los valores de inclusión y respeto. Para Harold, no había escapatoria de la verdad. Su caída había sido obra de su propia mano. Su racismo le había costado su negocio, su reputación y su lugar en el mundo. Y ahora el restaurante que una vez fue su orgullo y alegría, estaba prosperando sin él, un símbolo de todo lo que él había fallado en entender. La última ironía era amarga, pero también merecida. Harold había intentado preservar una imagen de exclusividad y superioridad, solo para ver cómo se rompía por las mismas personas que había desestimado. Al final, fueron Marcus y Olivia quienes tuvieron la última palabra, convirtiendo la Maison elegante en algo más grande de lo que Harold había imaginado. Y Harold se quedó con nada más que sus arrepentimientos, una figura solitaria en un mundo que había seguido adelante sin él. ¿Crees que la decisión de Marcus y Olivia de comprar el restaurante fue la correcta? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste esta historia, considera suscribirte a mi canal. Dedico mucho tiempo y esfuerzo a crear estas narrativas sentidas y tu apoyo significa mucho para mí. Gracias por ser parte de este viaje.